positivismo son cosas distintas, ¿no? Y empezando para decir que por positivismo jurídico se entienden dos cosas distintas, ¿no? Porque se entiende tal vez la opinión según que solo existe el derecho vigente, sea ello legislado o consuetudinario, enfrente a la oposición entre positivismo, entre el derecho positivo y justnaturalismo. Y también se entiende por positivismo jurídico la teoría según que el derecho es fundamentalmente el derecho legislado. Legal positivism en Estados Unidos significa fundamentalmente eso. Pero a pesar de eso, el positivismo jurídico, yo me refiero tanto a Bobbio como sobre todo a Alberto Scarpelli, es una teoría política. Es una teoría política que no hay que descartarla a priori porque es una defensa de la legalidad. Hay que, también Renato Treves lo decía, en los primeros años del fascismo, los juristas fascistas eran antifascistas. Y luego, cuando el fascismo produjo sus códigos, naturalmente la cultura jurídica fascista se trasladó en el campo pues, positivista y formalista. Entonces esto que, pero durante los primeros años del régimen fascista, los jueces que estaban en contra del fascismo se oponían en nombre de la ley. Hay un libro de Scarpelli que es fundamental, Cos'è il positivismo giuridico, que está bastante sobre la línea de Bobbio, pero Bobbio hizo una especie de revolución, es decir, que siendo él fundamentalmente positivista, kelseniano, porque la visión de Bobbio era muy próxima a la de Kelsen, él fue el primero que en Italia convirtió la filosofía del derecho en estudio del lenguaje del derecho. Y en esto Scarpelli luego escribió mucho más sobre esto. Y entonces la filosofía analítica del derecho comenzó con Norberto Bobbio. Yo creo que sea absolutamente puesto al día, porque los problemas que se pone Bobbio son problemas universales que se repiten desde 2000 años, ¿no? Por ejemplo, la oposición justnaturalismo, positivismo es absolutamente constante en la historia de la filosofía del derecho. El problema de la democracia es, por supuesto, constante, por lo menos en los últimos 3-4 siglos, para no decir que naturalmente tiene raíces mucho más profundas. Y él tenía la gran capacidad de decir cosas con claridad absoluta, con la gran capacidad sobre todo de distinguir entre conceptos. Esto fue, yo creo, una gran capacidad, un mérito fundamental de Norberto Bobbio. Lo que ha escrito sobre la norma jurídica, el orden jurídico. Por ejemplo, Bobbio era kelseniano, se trasladó en el campo kelseniano porque no había empezado con Kelsen, pero se trasladó en el campo kelseniano y desarrolló una filosofía jurídica normativista. Pero, por ejemplo, fue Bobbio el que añadió a la análisis kelseniana de la relación entre ilícito y sanción la idea de la sanción positiva, los premios, los incentivos. Esto lo hizo Norberto Bobbio. Es decir,
yendo más allá de lo que el propio Kelsen había dicho. Bobbio fue el que, por ejemplo, desde el punto de vista metodológico, distinguió entre las distintas maneras de concebir al derecho como relación, como institución y como norma. Pero puso de manifiesto que, por ejemplo, la teoría normativista de Kelsen no es necesariamente opuesta a la teoría institucionalista del derecho, andando si se va a analizar las cosas en profundidad. Y entonces tenía la capacidad de distinguir y de establecer relaciones entre los términos de una distinción. Y en este sentido, él fue sobre todo un hombre que fue capaz de establecer, poner orden en los conceptos. Poner orden en los conceptos. Era lo que dijo también en sus contribuciones a la ciencia política. Bobbio dejó la cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Turín para irse para la Facultad de Ciencias Políticas, donde fue decano durante un tiempo, sucediendo a Alessandro Passarella y fundando, contribuyendo muchísimo a la ciencia política. También fue coeditor, decimos, de un diccionario de ciencias políticas con Matteucci, que es muy importante. Entonces dejó unas huellas en la cultura italiana muy fuerte, muy fuerte. Naturalmente ahora sobre todo la política italiana se ha ensuciado y contaminado a tal punto que una figura como la de Bobbio, que fue también controvertida porque no tenía solo amigos y él mismo había en su vida sufrido varias dudas, porque era un hombre sobre todo de dudas, pero en este momento una figura como la de Bobbio en Italia la están olvidando. Somos grupos minoritarios que nos ocupamos todavía de Bobbio, sobre todo sus alumnos, sus discípulos, que serían Bonanate, Lozano, etcétera, y otros, ¿no? Una cosa para los estudiantes, que lo que me va a faltar ahora que estoy jubilado y tengo menos oportunidades de actuar, de interactuar con los estudiantes, son los estudiantes, porque la universidad existe porque hay los estudiantes. Y nosotros, profesores, estamos al servicio de los estudiantes. Esto hay que decir. Y yo aprendí mucho de los estudiantes, porque los estudiantes pertenecen a otra generación. Y entonces nos dicen, nosotros les comunicamos nuestra experiencia, que es una experiencia larga, en mi caso, muchas décadas de trabajo académico, pero los estudiantes nos comunican la cultura de su tiempo, que son las novedades. Entonces, soy muy contento de enviar un saludo a estudiantes colombianos, porque este es un país que me encanta y que he visitado muchas veces, que me gusta siempre visitar.